Hola a todos, bienvenidos a otra clase de inglés. En la clase de hoy vamos a trabajar lo que se llama it anticipatorio, que es una construcción impersonal introducida por el pronombre it como anticipatorio de un sujeto que fue pospuesto. A simple vista uno conoce el it como justamente un sujeto de oración, donde hace referencia a algo que fue mencionado previamente. Pero en el caso del anticipatorio vamos a ver que existe otra función, que es justamente esta de anticipar un sujeto que se corrió del lugar. Por eso decimos que es un sujeto pospuesto. Si viéramos la oración A, que dice, to state exactly where and when the sunflower became domesticated is difficult, sería establecer exactamente dónde y cuándo el girasol fue domesticado es difícil. Al tener esa oración, notamos que tiene demasiado peso todo el sujeto, que iría hasta domesticated, ¿sí? Es una cláusula verbal en infinitivo, lo que seríamos una non-finite to infinitive clause en función sujeto-oración, y lo que vemos es que hay un gran desbalance. Por eso se suele introducir la oración, se suele posponer el sujeto, y se suele introducir la nueva oración con el it, por eso decimos que es anticipatorio. It's difficult to state where and when the sunflower became domesticated. Es difícil establecer dónde y cuándo el girasol fue domesticado. Yo les pidiera a ustedes que me marcaran a qué hace referencia ese it. No lo puedo buscar en el contexto previo. Lo tengo que buscar dentro de la oración. Y en este caso veo que está introduciendo una cláusula de to infinitive o infinitivo. Lo mismo ocurre con el that. Si yo tuviera una oración que comenzara como that ants have been farming for much longer than humans is not news. Que las hormigas hayan estado cultivando por mucho más tiempo que los humanos no es noticia. Las oraciones son correctamente las 4 que tenemos acá, pero no es habitual encontrar ni el true infinitive introduciendo una cláusula en función sujeto, ni una cláusula con that. Entonces diríamos, it's not news that ants have been farming for much longer than humans. No es noticia que las hormigas hayan estado cultivando por más tiempo que los humanos. Además, es mejor siempre tener este orden. ¿Por qué? Porque lo último que recuerda el interlocutor es lo último que se menciona. Entonces va a recordar algo sobre el girasol siendo domesticado, algo sobre el cultivo realizado por las hormigas, y no el que algo es difícil o que algo es noticia. No es muy común comenzar una oración usando un infinitivo, como el caso A, o una cláusula introducida por that, como el caso B, como sujeto. Es mucho más común posponer ese sujeto, haciendo así una extra posición de términos. El sujeto se pasa al final de la oración y a la posición normal del sujeto la ocupa el pronombre anticipatorio it. Por eso la oración que resulta contiene 2 sujetos, digamos. El que se identifica como sujeto pospuesto, sea con to infinitive o con that clause, y el sujeto a través del it. Hay que recordar que cuando tengo un it anticipatorio, el it no se traduce, porque no tiene significado, está vacío de contenido, solo ocupa un lugar gramatical, una función gramatical. Por eso cuando traducimos decimos es difícil o no es noticia, ¿sí? No decimos esto es difícil, pero si yo dijera esto, estoy hablando de algo que ya fue mencionado anteriormente, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas construcciones que van a ocurrir. Por ejemplo, vamos a tener el it con be conjugado, más adjetivo, más infinitivo. Recuerden que el it conjugado es am, is o are, en este caso sería is, was, has been, todo que concuerde con el it, ¿no es cierto? Más un adjetivo, más un infinitivo. It was, has been, difficult, easy, possible, necessary, essential, useful, to give better care to students in a nursery. Es, fue, ha sido, difícil, fácil, posible, necesario, darle mejor cuidado a las plántulas en una cama de siembra, en nursery. It's advisable to soak pre-germinated seeds for 24 hours before use. Es aconsejable remojar semillas pregerminadas 24 horas antes de usarlas. O it's inadvisable to build nursery beds for more than 5 feet. Fíjense que siempre que tengo el to infinitive, to build, to grow, to use, en este caso ya not to use, es muy importante que puedan identificar dónde comienza. El último ejemplo está mal porque es una that clause, no va ahí. ¿Qué pasa con el
Punto 2, it más verbo conjugado. Bueno, lo que tenemos ahí es el caso, por ejemplo, de cuando no tengo is, no tengo el be, mejor dicho, tengo un verbo copulativo pero que no es be. Seems, becomes. It seems difficult to state the origins of CB maize. Parece difícil establecer el origen del maíz. O it seems reasonable to assume that, bla, bla, bla. Parece razonable asumir, en este caso fíjense que tengo el to assume, that if, bueno, el it anticipa el to assume, ¿está? El caso 3 va a ser otra vez con it, otra vez con be, pero acá lo que voy a introducir es un objeto indirecto, porque tengo for más preposición más infinitivo. Edible oils are now supplied in some abundance by maize, soybeans, peanuts, and cottonseed, and it's difficult for the sunflower to compete with these well-established plants. Los aceites comestibles están ahora siendo provistos, son provistos en abundancia a través del maíz, la soja, el maní y las semillas de algodón. Y acá viene la segunda oración, que es una oración compuesta esta. It's difficult, es difícil para el girasol competir con estas plantas bien establecidas. El it sigue anticipando el to compete with these well-established plants. No es que todo lo previo es anticipatorio. El to compete, siempre que sea anticipatorio, tengo el to infinitive dentro de lo que es la cláusula formando parte de la oración. Y lo voy a notar con facilidad, porque la puedo volver a su lugar original y tiene sentido. Yo puedo decir, to compete with these well-established plants is difficult for a sunflower. Y hubiera quedado correctamente igual. ¿Qué pasa ahora con el punto B? Donde tengo ya la cláusula, donde tengo el that clause. El to infinitive requiere un verbo en infinitivo. El that clause usa un verbo conjugado. It más be, conjugado, that clause. It should be clear by now that scientific names are a great deal more accurate than common names. Debería estar claro ahora que los nombres científicos son mucho más apropiados, mucho más accurate, sería como al punto, correctos, que los nombres comunes. Adecuados sería. O por ejemplo dice, it's possible that a new balance will be established as evergreen forests are planted in England, as is the case of Northern European countries. Es posible que el nuevo balance sea establecido, o se establezca, o será establecido. Pasa que esta es una voz pasiva y no me queda bien si digo será establecido. Si digo es posible que un nuevo balance se establezca, es lo correcto, que es para nosotros un subjuntivo. Como bosques siempre verdes, ya que los bosques siempre verdes son plantados en Inglaterra, como es el caso de otros países de Europa. El punto 2, nuevamente, seem o appear en vez del verbo be, es decir, otro copulativo, y la cláusula con that. It seems most likely that the sunflower went to Europe from Peru. Parece muy improbable que el girasol fuera de Europa a Perú, o viniera de Europa a Perú. O it seem, appear to be, adjetivo más that clause. It appears to be true that many plants have a low tolerance to smoke. Parece ser cierto, entonces acá el to be true no es lo que está introduciendo el it. Acá está el that, porque el appears requiere lo que sería como un complemento del sujeto, porque es copulativo, y el to be true es esa cláusula en infinitivo que le da ese complemento a ese verbo. Entonces, that many plants have a low tolerance to smoke sería, parece ser cierto que, ya cuando tengo el que, ya me tengo que dar cuenta que está siendo anticipado. Aparte no traduje el it, dije parece ser cierto, que muchas plantas tienen baja tolerancia al humo. Y el punto 3 es cuando tengo, por ejemplo, una construcción en pasiva con that clause. Esa estructura se puede usar con varios verbos, especialmente como known, thought, believed, considered, reported, expected, supposed, found, said, assumed, shown. Conocer, pensar, creer, considerar, reportar o informar, esperar, suponer, encontrar, decir, asumir, mostrar. Se los dije en infinitivo, acá están en participio. It has also been found that many weeds have extremely efficient methods of seed dispersal. Se ha encontrado que muchas semillas
tienen métodos más eficientes o extremadamente eficientes de dispersión de las semillas. Esto es un sintagma nominal, fíjense, extremely efficient methods of seed dispersal, donde methods es mi núcleo, extremely efficient es mi premodificador, por eso dije que las semillas tienen métodos extremadamente eficientes, y después digo of seed dispersal, que es mi postmodificador, tengo un sintagma preposicional y por eso dije dispersión de las semillas, porque el sintagma se forma con ¿qué es un sintagma preposicional? Un sintagma nominal introducido por una preposición. In the previous chapter, it was explained that the sunflower was native to North America. En los capítulos previos se explicó que el girasol era nativo de Estados Unidos. Y el punto C, vamos a tener el it con un verbo conjugado, pero en vez de tener, es como una especie de variedad del punto B. En vez de tener el pronombre relativo that, puede tener where, when, how, whether, why, cualquiera de ellos y la cláusula. Dónde, cuándo, cómo, sí, por qué y la cláusula. Where these wild sunflowers came from is not very clear. ¿De dónde estos girasoles salvajes provienen? No es muy claro. Es mejor invertirlo. No es muy claro de dónde estos girasoles provienen. Sigue siendo anticipatorio, ¿está? Entonces, fíjense que acá, bueno, va a tener ejemplos para practicar y traducir. Si quieren mandarme prácticas, se las corrijo, no tengo ningún inconveniente. Intenten reconocerlo, al menos marcarlo. Y acá lo que van a encontrar es un pequeño resumen, como siempre vamos a tener detrás de cada tema trabajado, especialmente del to infinitive, el ing, el anticipatory it, donde van a encontrar las posibilidades. A ver si sube, sí. Fíjense que van a tener que es un pronombre que se usa para formar construcciones impersonales, que va a estar anticipando al sujeto que fue pospuesto, el it no se va a traducir, y vamos a tener estas posibilidades. It más verbo be. El be es el más habitual. Si no está el be, hay cualquier otro verbo, que puede ser copulativo, como seem o appear, o cualquier otro verbo conjugado. Eso va a introducir una cláusula que se llama to infinitive, es una cláusula que tenga un verbo no conjugado, o un that clause que tenga un verbo conjugado, ¿sí? Y acá son las estructuras. Esto se lo damos especialmente para que ustedes tengan opción de entender cómo se van a formar. Fíjense que sea be o verbo conjugado, siempre tengo un adjetivo, porque al ser una oración con un verbo copulativo, lo que vamos a encontrar es que van a necesitar tener un complemento del sujeto, y se lo suele dar, esa cópula se suele presentar a través de un adjetivo. Lo mismo ocurre en el caso del that clause, es exactamente igual, pero puedo llegar a tener algunas variedades como la que acabamos de ver. Bueno, cualquier consulta, cualquier duda me consultan justamente, estoy a su disposición para lo que necesiten, y esto se encuentra en la segunda parte del cuadernillo que se llama Theoretical Background, ¿sí? La parte 2 del cuadernillo. Mucho éxito y pronto voy a poner práctica. Hasta pronto.